Una palabra que se emplea ahora, que escucho, se bancó, me banqué. Bueno, ¿quién se compra el lío de traer el pan a la mesa de su hogar? Que es la frase que se usa mucho hoy en la Lima de estos días, aunque ahora ni esa frase es posible pronunciar. Ustedes que viajan en el transporte público, como lo hago yo también, ¿cuántas veces no he escuchado que se acerca alguien y nos dice, a los que estamos viajando allí, por favor, estoy ofreciendo este producto, estoy vendiendo, estoy trabajando honradamente para llevar un pan a la mesa de mi hogar? Esa ya es el título de una probable cuenta que ustedes escribirán. Entonces, en ese cuento, esa mujer, esa es la realidad, ese es el mundo de Ribeiro, esa es la mirada de él. Pero no es solo la mirada, porque mediante la mirada lo que constata es la precariedad de ese espacio cerrado, la parquedad, y además el cuento transcurre ya en la noche. Entonces, ¿qué es lo que hace el personaje femenino? Prende la vela para iluminarse, porque ella sí desempeña su rol de madre, está consciente de lo que es, está pensando, está cavilando su situación de pobreza, y además con el agregado de que tiene un marido irresponsable, un marido totalmente inútil, que es para ella una carga, situación que se da en la realidad y se da en la ficción. Aparentemente esta es una historia realista, pero ¿quién asegura que eso ocurrió? Nadie. ¿Cómo conoció esa historia de Ribeiro? ¿Él la vivió? No lo sabemos. Finalmente no sabemos nada, como dice Sócrates, solo sé que nada sé. Bueno, entonces aquí lo que hace esta señora es prender la vela para poder realizar las actividades que tiene que hacer en esa pequeña casa, en esa casa pobre, modesta, en la que vive con el hijo, y el marido en ese momento está, creo que está en la casa, o le han venido a decir, horas antes, le vinieron a decir que el marido estaba tirado por ahí, por donde se había muerto. Fue a buscarlo, quizás los detalles no los recuerdo exactamente, pero luego creo que tiene que traer ella además al marido, que está ahí dormido, después de una borrachera feroz. Entonces ella piensa en su situación. Es a través del pensamiento de ella que los lectores nos enteramos que en este cuento la realidad es una realidad de disyunción, concepto semiótico. Está ella en una circunstancia terrible, dolorosa. Es una mujer, y reivindico esta condición femenina, que lucha por la vida en circunstancias difíciles, y donde el padre, entre comillas, simple y llanamente se dedica a beber, a embriagarse. Ese es el objeto del deseo de este personaje. Ahí hace Ribeiro una crítica a este objeto del deseo, que para unos es lo mejor que le podía pasar. Esa es la historia que cuenta, y entonces nos enteramos, la historia se desarrolla acerca de la circunstancia de esta mujer. Pero ¿cómo nos enteramos? A través de un narrador omnisciente, totalmente misterioso. Está contando algo que supuestamente es realista, no real, porque lo real, simple y llanamente, nos desborda, nos destroza. Por eso la literatura, la supuesta literatura realista, también es ficticia, pues. No es real. Eso es lo que ocurre con Ribeiro. Todos sus cuentos son en ambientes cerrados, oscuros. Es una mirada, y para ayudarse en ese cuento de Mientras arde la vela, ese es el elemento, el objeto,
que da una luz y esa luz permite ver a esa mujer pensando. Pero fíjese lo que estoy diciendo. Vemos pensar a esa mujer. ¡Qué maravilloso! ¿Gracias a quién? A este narrador omnisciente. Esa es la literatura, la narrativa. ¿Ese es un narrador realista? No lo creo. Entonces a mí ese distingo entre lo realista y lo fantástico me parece un falso dilema. Porque todos sabemos que en realidad toda literatura supuestamente realista o fantástica es ficcional. Es una ficcionalización, una desrealización, una metamorfosis. Hay un trabajo de construcción textual con las técnicas, el diálogo, a veces, o la descripción, o la narración, o el flashback, que es lo que ocurre aquí. Mediante la memoria ella recuerda su pasado. Pero no solo está recordando su pasado, la condición permanente de borracho del marido que tiene, sino que también está pensando en el presente, que tiene que alimentar a ese niño, que tiene que tratar de salvar a ese hogar de náufragos. Pero además esta mujer, por eso una de mis tesis polémicas es decir que es falso que en Ribeiro todo sea frustración. Sí, claro, la vida es una frustración en gran parte, pero también es el ámbito donde es posible alcanzar una cierta satisfacción, una cierta plenitud existencial, tema sin duda trabajado precisamente por los existencialistas y que hacía decir creo que a Sartre, que la vida es una pasión inútil, y no se equivocó. La vida es eso, una pasión inútil. Pero, aunque lo sea, nosotros nos esforzamos no solamente por existir, sino por vivir. Nos esforzamos por alcanzar esa plenitud. Y por eso aparecen esos objetos de deseo. ¿Cuál es el objeto de deseo de esta mujer? De este cuento, el primer libro de Ribeiro. Doblaje está en la sombra en este momento. Está en la sombra. Pero no se preocupen. El tiempo llegará, aunque creo que ya estamos cerca al final, así que entonces sí. Voy a aprovechar. Hay que pasar por la siguiente clase retomaremos, pero diré algunas cositas más. Entonces, en el libro de Susti, él hace un análisis muy fino, muy preciso. Es un experto, maneja muy bien el concepto de lo fantástico, cosa que yo hago en mi artículo, pero en este caso mi concepción de lo fantástico no es tan técnica ni tan profunda como la de Susti, lo admito, pero ahí está, se defiende, tiene su lógica. Entonces, bueno, y claro, Susti polemiza también esta temática, y especialmente él lucha contra aquellos que quieren negarle a Ribeiro su calidad literaria, basando en ese falso dilema. Entonces, para algunos que tienen el poder de la palabra, el poder de la crítica, dicen, no, Ribeiro es realista, no es fantástico. Miren la autoridad que se da a esa persona, la arrogancia. Falso, no hay fronteras, todo es ficcional. Me baso en lo que dice Borges. En un cuento no hay ningún elemento de realidad, porque un cuento, una historia, es un simulacro de palabras, donde puede haber objetos, como en este caso una vela. Claro, el cuento alude a la realidad, a la realidad real, valga la redundancia. Claro, en la realidad existen lapiceros, pero también el lapicero es un ente irreal, ¿no? Platónicamente diríamos que hay una idea del lapicero, y de ahí, de ese nivel de las ideas,
es que el ser humano, mediante la mente, mediante las manos, ha convertido a un objeto útil, que tiene un peso. Pero en el cuento se produce la desrealización. Es decir, esa vela que ilumina la mirada del narrador omnisciente, es una vela inexistente. Es solamente la palabra vela y la luz que proyecta. Pero esa luz que proyecta es una luz puramente virtual. Y sin embargo, le permite a este narrador, usted usando esa técnica, gracias a la ayuda de esa vela, podemos conocer que esa mujer no solamente está pensando en el pasado ni en el presente, sino se proyecta al futuro. Eso es lo que dice Borges. Esa es nuestra tragedia, pero también nuestra posibilidad. Los seres humanos nos caracterizamos por vivir siempre en la triple dimensión, y ese es nuestro problema. Vivimos en el pasado, venimos del pasado, pero ya no podemos volver. Pero sí podemos volver, dice la literatura. Yo puedo volver mediante la memoria y hacer memoria. ¿Ve? Vuelvo al pasado. Es imposible. Ni el más realista no lo puede hacer. ¿Cómo vuelve a la realidad? Mediante la memoria, que ya es una reconstrucción, ¿no?, puramente virtual. Y esta mujer, esa noche en que arde la vela, formula, intuye, anhela un objeto del deseo para poder mejorar su situación, para pasar de la disyunción y acercarse a la conjunción, al equilibrio del hogar. ¿Qué es lo que ella planea? ¿Qué es lo que ella proyecta imaginariamente en esa noche oscura del alma, de la memoria? Lo que proyecta es tener una tienda, hacer una tiendita. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora en Lima? Todos nos hemos vuelto vendedores, y ustedes ven en la realidad. ¿Eso es la realidad o la fantasía? Lima está más irreal que nunca. ¿Qué hace la gente? Sale desesperada a vender algo, si perdió el trabajo. Imagínense ustedes, ¿cuántas personas han perdido el trabajo? ¿Qué tienen que hacer? Salir, enfrentar la muerte. No hay otra posibilidad. Salen a vender mascarillas, mascarillas que uno se las pone y se cae, se rompe el hilo. Eso es hoy día. Entonces, ella planea aquella noche tener como objeto de deseo una tiendita, vender en la tiendita y con ello sobrevivir, ¿no? Ese es el objeto de deseo que ella está, claro, quiere que ese objeto de deseo se convierta en una realidad. Es decir, que se haga realidad la tiendita. Claro, imaginariamente. Pero no se llega a ese desenlace. ¿Por qué? Porque la vela ha ardido. Claro, la vela en un momento hace su tránsito de la luz a la oscuridad. Y el cuento termina cuando la vela se apaga. Técnica de Ribeiro. Buena técnica. Bueno, con ello termino, suspendo la clase. Para pasar la asistencia, doctor. Sí, vamos a pasar la asistencia, no se me vayan, Sí, no se me escurran. Sus cámaras, más bien. En cámara. Sí, Ya. que activen las cámaras. Activen las cámaras, por favor. Identifíquense. Digan sus apellidos, por favor. Sí, yo voy a ir llamando. Sí. Y voy anotando las Sí, para saber ahí, para verificar Sí. y comprobar que son seres reales y no seres virtuales. Ojo. A ver. Bien. Bustillos Mayra. Presente. Muchas gracias, Mayra. Gracias por la asistencia. Córdoba Carrutero. Presente. Gracias, Gracias. Córdoba. Gracias. De la Cruz Roca. Presente, profesor. Ahí está. De la Cruz, ahí está. Gracias. Galarreta Vázquez. Sí. Galarreta, sí. Ha intervenido. Ahí está. Sí, claro. Gracias, Galarreta. Muy bien, muy bien. Híjar Juan Manuel.
Presente, profesor. Gracias, hija. Guamán Cárdenas. Guamán. Guamán Cárdenas. Presente, profesor. Ahí está. Gracias, Sally. Maldonado Leonardo. Maldonado Leonardo. Sigue apareciendo en lista. Yo no Sí, sé. pero no. Nunca ha venido. Bueno, Minaya Nilton. Minaya Nilton. Minaya Nilton. Córdoba, Ortega. Minaya Nilton creo que tampoco. Presente. Ahí está. Presente. Muy bien. Ya. Gracias. Ortega Ramírez. Ortega. Presente, profesor. Ahí está. Gracias. Pinán Alarcón. Presente, profesor. Gracias Ortega. Pinán Alarcón. Pinán Alarcón. Puchoc Enrique. Yo lo he visto por ahí, ¿no? Intervino. Sí, Ahí está presente. está presente. Retamoso de la Cruz. Gracias. Retamoso de la Cruz. Oh, ese nunca lo he visto. No, creo que no está. Nunca está. Tupayachi Aben. Tupayachi Aben. Tampoco hoy. Tupayachi. No está. Listo, ya puedes terminar. Gracias. Entonces, Hasta el día martes. hasta el martes que retomamos el análisis. Profesor, disculpe. El compañero nos dijo de que tiene problemas con la conexión, por eso no ha podido quedarse hasta el final. Perfecto, Ya. tomo nota. A ver tu pellaje. Sí, Ya. tomo nota. Ya. Bueno. Profesor, gracias. Gracias a todos ustedes. Un abrazo y continuamos El día martes. el martes. Vamos a darles un mayor tiempo para que lean con más Los dos atención, por artículos. favor, ¿no? Los dos artículos. Y lo suban al aula virtual. Pero el martes retomaré el análisis de doblaje. Y tengo ahí un reto para ustedes, que lo plantearemos ese día, Ese día. Dios mediante, Así es. ¿no? Como se dice, espero que estemos con salud, por supuesto. Recuerden que yo soy el que tengo más peligro. Espero que en sus oraciones conviertan sus oraciones en un objeto del deseo, o mejor dicho, que su objeto del deseo es que este profesor sanmarquino conserve la vida por bastantes años más, ¿no? No sabemos qué va a pasar, nadie sabe qué va a pasar en Lima, la horrible, y lo único que vemos es agradecer a Ribeiro por sus maravillosas historias que nos persuaden. Nora Acevedo, bueno, Ella es alumna libre. Claro, alumna ella, libre. ella puede hacer lo que quiera. Así es, está en total plenitud. En Bueno. total libertad. Absolutamente. Muchas gracias a todos. Nos vemos Buenas tardes, chicos. la Hasta el próxima martes. semana. Gracias por su participación. Gracias por su presencia. Listo. Muy Luego amables. con todos. Gracias, Chao, gracias a hasta todos. luego. Nos Ya fuimos. está. Exacto. Ya está. ¿No? Sí, más, te has pasado Ya 10 está. minutos. Ya está.